La palabra de Dios en Filipenses 3, del 1 al 10, dice así. Antes de empezar, quiero decirles que esta le llama la epístola del gozo, esta le llama la carta del gozo, y esto de Filipenses fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa Oriental. En Hechos 16 nos cuenta toda la historia, pues, ¿verdad? Y Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico, así que allá Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba el evangelio, ¿verdad? Y este texto dice lo que Pablo era antes y lo que es ahora, y es bien interesante. Y dice así, el texto dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros estas mismas cosas para que vosotros para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo aquí nos cuenta a nosotros y nos dice Pablo que Pablo nos dice que nos está dando una advertencia. En el verso 2, él nos da una advertencia, ¿verdad? Y lo inútil de una relación con Dios basada en el principio de la ley. A veces nos pasa eso, a veces somos tan legalistas y ponemos más la ley. Reina Valera. Entonces, Pablo nos dice aquí que a veces él había ganado todo por tal de ¿cómo se llama? De estar bien con Dios, pero no era así la cosa. Una advertencia contra la influencia de los judíos legalistas. Esa palabrita que dice ahí, por lo demás, el poder de por lo demás, Pablo aquí no es la frase esa que muchos predicadores dicen, siempre la están metiendo, por lo demás, por esto, por lo otro. No, aquí tiene otro por lo demás. Pablo dice en Filipenses 8:4, él tiene otro por lo demás. No quiere decir esto por lo demás, no quiere decir que está terminando la carta.
Esa frase se puede traducir finalmente, esa es la palabra finalmente, pero el término se usa para denotar algo de gran importancia. Entonces en el principio él les dice, yo no me canso de decirles estas cosas porque él les está diciendo, protegiéndoles, o ayudándolos a que tengan la fe, ¿verdad? Entonces, cuando dice él, gozaos en el Señor, esto es el título que muchos teólogos o muchos predicadores le dan a esta carta, que es la carta del gozo, la epístola del gozo. Entonces, pero Pablo compartió con los filipenses, y eso es lo que Pablo prácticamente transmite, y él compartió con los filipenses el principio de tener la habilidad de regocijarse mucho con ellos, no en las circunstancias, en las situaciones, sino en el Señor, quien hace que todo trabaje bien. O sea, Pablo les tenía un gran aprecio a los filipenses, los amaba, él les tenía mucho cariño, y por eso es de que él está constantemente preocupado por lo que está pasando, porque esta gente, estos que estaban ahí, los judíos legalistas, ellos estaban metiendo otras ideas. Entonces ellos prácticamente lo que querían era destruir, dividir. Y entonces Pablo les dice, gozaos, les dice en el primer versículo, gozaos en el Señor, porque Él es el que aunque a pesar de las pruebas, a pesar de lo que pase, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Este gozo dice aquí que permanece, es adecuado para el creyente, porque esto muestra que nosotros realmente creemos en Dios. Cuando estamos pasando por aflicción o cosas, nosotros estamos siempre gozosos, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar en la aflicción o en lo que estemos pasando. Esta frase también podría ser el equivalente cristiano de exaltación del Antiguo Testamento, o cuando decían aleluya, aleluya. Entonces nosotros podemos decir, estamos gozosos de que el Señor está con nosotros. Y esta que dice aquí Pablo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro, era lo que les decía. Pablo no le importa el recordarle las mismas cosas, debido a que tenía una preocupación apasionante sobre ciertos peligros. Él hablaría fuertemente en contra de esos peligros. Y esto es bien interesante, porque aquí más adelante en el 2 nos vamos a dar cuenta pues de que Pablo dice esto, ¿verdad? Guardaos de los perros, dice. Esta es una referencia severa para los legalistas problemáticos, los cuales intentaban engañar a los filipenses. Y fíjense, hermanos, que esta frase los judíos la usaban. Perros era exactamente el término que los judíos utilizaban en contra de los gentiles. Así los trataban, de perros. Y no sé si ustedes se fijan, pero el pasaje de la cananea, Jesús le dice a la mujer, no le corresponde a los perrillos la bendición, la trata de perrillo. Entonces, esto me gustó mucho, y dice así, ¿qué son los perros? Dice, las manadas de perros carroñeros. Los perros carroñeros son esos que se mantienen en los basureros, perros carroñeros, los cuales merodeaban sobre las ciudades orientales sin hogar y sin dueño, alimentándose de la basura y de la inmundicia de las calles, peleando entre ellos mismos y atacando a los peatones. Esto explica la aplicación de esta ilustración. O sea, aquí Pablo viene y los compara a ellos con esos perros divisorios, peleoneros, y que hasta entre ellos mismos se pelean por poder, por posesiones, por cosas, por comer, era aquí. Pero él da ese ejemplo y los pone hacia ellos. Dice aquí, no nos ordena a tener cuidado se nos ordena a tener cuidado de los hombres con espíritu de contención, de
pendenciero, quienes bajo el aspecto de la religión esconden cosas impuras e inmundas y contaminan con su influencia. O sea, Pablo habla de esta gente que se mezcla en las iglesias y tiene todo este tipo de cosas. Son personas que dividen, personas que no están de acuerdo al amor y a la voluntad que Dios quiere que estemos. Guardados de los malos obreros, dice, estas personas son aquellas que introducen las modas, los pasatiempos, exageran la importancia de las pequeñeces, atrapan cada nueva teoría y divagación y la siguen sin importar la pérdida de la verdad y el amor. O sea, gente que se mete a las iglesias, que estaban en las iglesias ahí y ellos tenían sus propias teorías y querían que todo el mundo creyera. Y Pablo dice, cuidémonos de esta gente, cuidémonos de ellos, porque en sí, hermanos, cuando alguien empieza a sentirse incómodo dentro de la iglesia y empieza a causar todo eso, empieza a causarle daño a la iglesia, empieza a causar división, empieza a causar malestar. Hay cosas, yo a veces oigo comentarios así y todo, y digo yo, wow, Dios mío, no permitas que esto siga, porque yo veo cómo Dios a veces mueve a estas personas, porque la iglesia ahorita, gracias a Dios, Renacer, está sano, todos estamos unidos, todos estamos con esa bendición que Dios nos está regalando, ¿verdad? Guardados de los mutiladores, dice aquí también en el verso 2, ¿verdad? Guardados de los mutiladores, fíjense hasta dónde llegaban ellos, pues los judíos, fíjense, guardados de los mutiladores del cuerpo. Aquí hay una referencia fuerte hacia la insistencia de aquellos judíos legalistas, los cuales querían que los gentiles se hicieran la circuncisión para convertirse en cristianos. Todo esto era con la idea de que alguien debe ser un judío primero antes que pudieran ser cristianos. Ellos querían que ellos primero practicaran el judaísmo, que hicieran todo esto. Y la verdad es de que Pablo por eso era de que estaba preocupado, porque Pablo había entendido y Pablo sabía cómo era la verdadera comunión y relación con Dios. Y eso es lo interesante, esto es lo que Pablo nos muestra en estos textos, es cómo realmente nosotros tenemos que tener esa relación, porque muchas veces nosotros solo lo que tenemos es información y no relación, y hay que tener relación. Dice, ellos no negaban, dice, de que Jesús era el Mesías o de que el Evangelio era poder de Dios para salvación, pero ellos insistían que los gentiles creyentes solo podían llegar a la plenitud de los privilegios del Evangelio a través de la ley de Moisés, poniendo la ley primero. Y la verdad es de que con Jesucristo no está la ley primero, ya no existe la ley con Jesucristo. Viniendo Él, Él es la ley, pues, ¿verdad? Pablo no miraba su insistencia. Esto es bien interesante, hermanos. Mire lo que Pablo piensa. Pablo no miraba su insistencia en la circuncisión como algo bello y noble. Él la tenía como un horrible ejemplo de mutilación. Yo no los llamaré a la circuncisión. Ellos no han sido circuncidados, decía Pablo. Ellos han sido acuchillados, mutilados. Así solamente una mutilación carnal. Por ejemplo, en la mutilación de los cuerpos, a la par de las prácticas paganas prohibidas. Y aquí menciona Levíticos 21:5. Entonces él les está diciendo, ustedes quieren que ellos hagan cosas
que ni ustedes a veces pueden hacer, pero ellos insistían en hacer, y eso era un sacrificio para que ellos prácticamente los mutilaban, pues, y no era el propósito de lo que Pablo decía. Cuando Pablo tuvo la circuncisión, ahí sí era el propósito, porque incluso ahí en Levítico dice, ¿verdad?, al 8º día y todo, pero ellos no. Dice versos 3 y 4, Pablo define la verdadera circuncisión. ¿Por qué nosotros somos circuncidados? Estos judíos legalistas se consideraban a ellos mismos como los verdaderos, como verdaderamente estaban circuncidados y bien ante Dios. Pablo declaró que él y sus seguidores son los que están en verdadera circuncisión, los que en espíritu vivimos a Dios. Esto define la verdadera circuncisión. O sea que ellos hacían los ritos, pero su corazón, su espíritu, estaba lejos de Dios, estaba lejos de lo que Dios quería, ¿verdad? Nos gloriamos, dice Pablo, en Cristo Jesús. Esto caracteriza a aquellos en verdadera circuncisión. Jesús y solo Jesús es su gloria, es nuestra gloria. No teniendo confianza en la carne, esto también caracteriza a una verdadera circuncisión. O sea que Pablo aquí nos está dando los motivos de cuál es la verdadera circuncisión, pero ellos no, ellos iban por lo físico, tratando de humillar siempre a las personas. No confiamos en nuestra propia habilidad de ser justos delante de Dios. Nuestra única confianza está en Cristo Jesús. Aunque yo tengo también de qué confiar, dijo él, en la carne, yo más, dijo. ¿Por qué? Porque ellos, todo lo que hacían, supuestamente ellos estaban calificados para hacer esto. Pero Pablo sabía que él estaba más calificado para ser justificado por guardar la ley, más que cualquiera de los oponentes legalistas. Y esto es bien interesante porque Pablo prácticamente dice, no, si ustedes están agarrando la ley por logros, por cosas que quieren hacer, yo me los llevo por delante, porque yo era mejor todavía que ustedes. Y a veces eso nos pasa dentro de las iglesias. A veces creemos que, como decía el otro día, por quién somos, por lo que hacemos, creemos que Dios nos tiene que responder y que Dios tiene que ser así. Y no, es la comunión, la relación y cómo está mi espíritu conectado con el de Dios para poder obedecer a lo que Dios quiere, ¿verdad? Filipenses del 4 y el 5 dice las razones de Pablo del por qué él puede tener confianza en la carne. Pablo habla sobre su patrimonio y su linaje en esos versículos. Dice, circuncidado al 8º día. Esto era lo que la ley indicaba en Levítico 12:3. Dice, de linaje, o sea, ninguno de estos judíos era de linaje de Israel, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, heredero del pacto de Dios. Con ellos, Pablo era de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo, quienes hacían notar su escrupulosa devoción de la ley de Dios. La preocupación de los fariseos tenía por guardar la ley es reflejada en el pasaje a Mateo 23:23. Ahí muestra lo que Pablo está diciendo acerca de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es bien interesante porque Pablo anduvo siguiendo y matando a la gente porque él creía que estaba en la verdad. Él creía que el servir así a Dios lo tenía más contento y estaba más cerca, y estaba equivocado. Él se da cuenta y por eso ahorita él piensa esto de ellos. Dice, la observación de Pablo
de que los judíos de sus días tenían un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Era cierto en su propia vida antes de que Dios confrontara camino a Damasco a Pablo. O sea, ellos estaban en su verdad, pero no era la verdad de Dios. Y a veces pasa con nosotros, creemos que estamos en la verdad, pero no es la verdad de Dios. Ay, es que Dios me dijo esto y yo sé que Dios me va. Y no, a veces no es así como lo pensamos. Y como dijo el pastor, nos vamos a dar por la torre, ¿verdad? Dice el verso 7, dice, Pablo rechaza, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo rechaza toda confianza de la carne. La total confianza de Pablo es una relación viva con Jesucristo. Y a veces nosotros, hermanos, queremos anteponer los logros que tenemos, lo que hemos hecho y todo, y decimos por mis fuerzas, porque yo soy bien así para hacer mis business y todo. Y no, a veces nos salen mejor las cosas cuando las depositamos en Cristo, cuando se las dejamos a Dios. El verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estaba viendo una traducción del griego, y eso de basura lo compara él con estiércol, con las migajas de las mesas que tiraban para los perros. Así lo compara él, eso. Entonces, la ganancia de Pablo en Jesucristo, Pablo no solo contó su pedigrí religioso como una pérdida, él contó todas las cosas como pérdida en vista de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, todos los logros que Pablo tenía, que había hecho, no eran nada para cuando vino a conocer al Señor. Era mucho más la relación que él tenía. Y honestamente a veces nosotros, por un ejemplo, yo cuando vine a los caminos del Señor, yo siempre decía, los primeros días decía, no hombre, cuando andaba allá echándome mis cervezas afuera y cuando andaba allá en el mundo, andaba $300, $400 en mi bolsa, ahora ni 10 ando, decía, y me ponía a hacer esas comparaciones. Sí, y honestamente el mundo a veces lo envuelve a uno para tener ese deseo de tener cosas materiales, dinero y hacer cosas. Y yo veo como aquí Pablo dice, esas cosas ahora me hacen estorbo, porque mi verdadera felicidad, mis verdaderos logros están en Cristo Jesús, están en Él es donde yo tengo que gozarme, servirle, y no de la forma en que yo me comportaba antes. O sea, antes tenía tenía todos los medios para hacer daño, para tener poder y todo, pero se da cuenta cómo los fariseos ahora están como él estaba antes. Y es bien interesante porque él mismo les dice, si ustedes creen que están calificados por estas cosas, yo estoy más todavía. Si yo andaba yo era de la élite, pues era de los meros, ¿verdad? Dice el verso 9, dice así, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, por la fe es que la justicia está, pero no, a veces pensamos que la justicia nosotros la tenemos que hacer, y no es así. Los beneficios espirituales de la ganancia en Cristo Jesús, el fundamento es bien interesante esto que les voy a leer. El fundamento de su vida espiritual estaba en lo que Jesús había hecho por él,
y no en lo que había hecho, hacía o haría por Jesús. O sea, nosotros no ganamos nada haciendo cosas, yo haciendo 1000 iglesias, abriendo 1000 iglesias, haciendo cosas que Dios no quiere. Dios lo que quiere es que yo lo siga y que yo le sea obediente para que Dios me pueda bendecir a mí y yo sentirme en comunión y en relación con Él, ¿verdad? Dice en el 10, dice, a fin de conocerlo. Esto me gustó y me llenó mucho, porque dice, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice, la experiencia de Pablo de una relación personal. El conocer a Jesús no es lo mismo que conocer la vida histórica. Alguien aquí le pregunta a uno y le dice, ¿usted conoce a Jesús? Y le dice, sí, yo sé que él murió en la Gólgota, en la calavera, él anduvo allá, él hizo esto, él hizo lo otro. O sea, tenemos la historia, sabemos la historia, pero Pablo pasó de la información a la relación, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a veces, pasar de informarnos a relacionarnos con Él, porque eso es lo más importante, la relación. Y Pablo dice aquí, yo quiero estar relacionado con Él. Y me interesó bastante esto, hermanos, porque dice, ahora yo quiero conocer a Cristo, y viene una palabra, y esa palabra es griega, y esa palabra griega dice ginosco o quinosco, y dice, implica mucho más que un mero conocimiento intelectual. Esa palabra presume que entre la persona que está conociendo y la persona o el objeto que es conocido hay una relación, una intimidad, hay un trato entre las dos partes. Enfoquémonos, hermanos, en conocer a Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que él vivía constantemente con un deseo intenso de relacionarse con Cristo, y que ese deseo, esa relación con el Señor Jesucristo lo llevaba a desechar toda cosa que le pasaba. No le importaba, porque él estaba ahí en la cárcel y estaba preso, pero él estaba feliz, ¿verdad? Y hermanos, cuando en la Biblia es la palabra logos, que prácticamente la palabra logos es Cristo, es Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros interactuamos con la palabra, no estamos interactuando meramente con ese libro, es con Cristo con el que nos estamos relacionando. Y cuando la leemos, cuando hacemos eso, incluso así como ahorita que estamos aquí sentados, hacemos eso, nos relacionamos con la palabra de Dios, nos relacionamos con Cristo, porque venimos sentados ahí donde están preparando su corazón, su mente para escuchar la palabra. Y esto viene a relación, esto tiene una relación. El que oiga la palabra, el que escuche alabanzas, el que yo tenga siempre esa comunión con Dios, esto me lleva a tener relación y no solo información. Y voy a concluir con estas 4 cosas que apunté aquí. Dice, para intimidar con el Señor Jesucristo, 4 cosas para intimidar con el Señor Jesucristo. La número 1 es hacer uso de los medios de la gracia. Y tal vez me van a decir algunos, bueno, pues si eso ya lo sabía. La pregunta es si lo hace. La pregunta es si usan los medios de la gracia. La lectura reverente de la Biblia es un medio de la gracia. La oración ferviente, elevada a Dios, cada rato, cada mañana, en la tarde, ese es otro medio de la gracia que podemos usar. Oír la palabra, leerla, es otro medio de la gracia, porque es Dios el que quiere tener relación con nosotros. Y número 2, confesar nuestros pecados. Esto también es un tipo de relación con Dios, porque cuando confesamos nuestros pecados, estamos abriéndonos a Él.
estamos teniendo esa comunión con Dios. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Entonces, confesarnos es un tipo de relación con Dios. Número 3 dice, nos relacionamos con Jesucristo cuando nos apoyamos en Él en medio de las aflicciones. En el mundo, dice Él en Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces este es otro tipo de relación. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido aflicciones? La mayoría tenemos aflicciones cada poco. Cada poco nos viene una aflicción de algo. ¿Y qué hacemos? Confiamos en Dios, le contamos nuestro rollo que nos está pasando y le tenemos confianza. Así como cuando viene alguien aquí, yo pongo este ejemplo y me gusta porque cuando viene alguien aquí a la iglesia y de repente uno lo mira y dice, ¿usted conoce a aquel hermano? Sí, lo he visto 2 veces, pero hay personas con las que yo me siento a comer y tengo relación con ellos y me preguntan, ¿conoce a ese hermano? Oh sí, él es mi amigo, es mi hermano, sí. Y hay personas con las que usted ha convivido siempre también, que puede ser su esposa, su esposo, que usted convive con ellos y tiene una relación más cercana todavía. Pero mi punto es la relación con Dios es la que mejor puede haber para nosotros, ¿verdad? Y dice la número 4 y la última, dice, nosotros desarrollamos esa relación con Cristo cuando le oímos y le obedecemos a Él como nuestra sabiduría. Primera de Corintios 1:30 dice que Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención. Y la verdad es de que Dios ha puesto a Jesucristo para que sea nuestra sabiduría. Y nosotros tenemos que ir a pedir el consejo a esa sabiduría cuando tenemos situaciones y problemas. Hay que pedirle a Él que nos ayude, porque la sabiduría de Él siempre va a ser mejor para nosotros, ¿verdad? En otras cosas, la palabra, lo que Él dice, eso es. Lo que Él dice, eso es, no hay cambio. Lo que Jesucristo dice para nosotros que vamos a hacer, que tenemos que, eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y es bien interesante porque Pablo nos muestra que a veces hacemos tantas cosas para obtener logros y todo, y no valen la pena, nos estorban cuando venimos al reino de Dios. Hay cosas que a veces hay que desechar. Dice Pablo, esto ya me es basura, ya no me sirve, ni por qué van a gloriarme de esto y el otro. No, en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios hay que perder, hay que bajar el orgullo, hay que bajar todo eso, toda esa grandeza que uno tiene como ser humano, para que Dios reine y para que Dios nos ayude y nos bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos.